En un ratito vamos a volver con Lourdes, que tiene linda información ahí desde el Parque Las Heras. Me interesa. Pero cambiemos de tema ahora. Vamos a hablar de los jubilados. Exactamente. Se los adelantábamos recién. Qué difícil es llegar a fin de mes para los jubilados. Así que la saludamos a Florencia Marcarian, abogada previsional, que está aquí con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien, muy buenas tardes. Un placer. ¿Cuál es el principal dilema hoy de los jubilados? Me imagino que llegar a fin de mes o comprar los remedios, pero en relación con las medidas del gobierno, de Massa particularmente. Está difícil, como bien decía, llegar a fin de mes y el tema de los medicamentos es muy importante porque, bueno... O sea, dos cosas fundamentales, ¿no? Comer y tener medicamentos. Estamos hablando de algo vital. Hay jubilados que racionan esa medicación para poder comprar porque uno dice, bueno, tenemos el plan de PAMI para poder conseguir la medicación gratis. No todos están afiliados al PAMI, no es que se cubren todos los medicamentos, entonces eso es lo que más cuesta. ¿Y eso lo has visto? Jubilados que de repente racionan la medicación o bajan la medicación para, por ejemplo, comprar comida. Sí, así es, que puedan llegar a comprar la medicación para el mes siguiente y, por supuesto, ¿qué es lo que más les pesa? Tener que depender de la familia, sobre todo de los hijos, en no poder ayudar ellos a los hijos y verse ayudados por la familia. ¿Y qué se puede esperar de los anuncios que vienen? ¿Qué sabes? ¿Qué puedes adelantarnos? Anuncios. Un montón de anuncios y es bueno tenerlos presentes para ver, bueno, quién puede cobrar. Todo beneficio para el jubilado es una ayuda, quizás no es mucho, pero bueno, un poco más siempre viene bien para cubrir por lo menos los gastos necesarios. Entonces, primero el bono de los 37.000 pesos, que se está cobrando ahora en el mes de septiembre, 37.000 en octubre, 37.000 en noviembre. Correcto. Y para aquellos que cobran el haber mínimo, que se jubilaron con 30 años de aportes o más efectivos, es decir, que no tuvieron que acudir a una moratoria para poder jubilarse, a ellos les toca también un bono porque no pueden estar por debajo del 82% del salario mínimo. Así que ¿ese es el de los 45.000? Ese es el de los 9.300. Y el de los 45.000, que es el de... Son muchos bonos, ¿no? Estamos armando la jubilación en base a bonos, básicamente. Sobreviviendo a bonos. Sobreviviendo a bonos, es eso. Y los 45.000, que es del PAMI, que son 15.000 pesos a partir de octubre, 15.000 en noviembre, 15.000 en diciembre, pero tampoco es para todos. Ah, bien. A ver, ¿para quiénes es? ¿Quiénes entran? Atención. Afiliados al PAMI. Quizás algunos piensan, bueno, estamos todos afiliados al PAMI. No, hay gente que continuó con la obra social que tenía durante la actividad laboral. Entonces, ser afiliado al PAMI, ser mayor de 60 años y cobrar un haber y medio mínimo, ese es el tope. Si uno cobra un poquito más, no entra dentro de ese bono. ¿Y cuánto perdieron los jubilados en los últimos meses con respecto a la inflación? Es que los jubilados vienen perdiendo desde siempre. De hecho, hay un fallo muy nuevo de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social que muestra cómo han ido perdiendo, que hubo una suspensión de la movilidad en el 2020 por la ley de emergencia y que perdieron más de un 42%, ¿no? Entonces, un montón. Bueno, este fallo reconoce a una pensionada que justamente reclama por esas pérdidas que hubo, porque con la ley de movilidad que había en el 2017, que fue suspendida, y a partir del 2020 que bueno, todos los aumentos fueron discrecionales, fueron por decretos, en vez de aplicar la fórmula, con la fórmula hubiera arrojado un 42% más. Entonces, bueno, una buena noticia es que se puede reclamar, pero por supuesto implica ir a la justicia, no es que se dé de manera automática. Y por ejemplo, ¿no? Cuando vemos, nosotros los periodistas hablamos mucho de qué pasa con el dólar, seguimos mucho, digo, ¿cómo le afecta eso a los jubilados, ¿no? La variación de tantos tipos de dólar, el dólar blue, que eso termina teniendo un impacto también en la inflación. Digo, los jubilados que muchas veces tal vez en el pasado incluso ahorraron en esa moneda, entonces conocen bien lo que es el dólar, ¿cómo les impacta a ellos? Los jubilados que siempre que iban a cobrar se ahorraban unos pesitos en dólares. Claro, por eso. Más que para el futuro, ¿no? Para poder darse los gustos que bien merecido está, porque para eso han trabajado toda su vida. Mis papás decían por si pasaba algo. En realidad no está mal ahí como concepto, porque efectivamente en la vida pasan cosas y cuando se es más grande pasan más cosas. Entonces siempre el ahorro se podía tener para, digamos, para prever eso. Ahora ya se perdió el concepto, me parece.
es muy... Se vive al día. Es que son muy pocos porque además hay que tener en cuenta todas las restricciones que hay con respecto al dólar. De hecho, quienes acceden a la jubilación por moratoria, con esta nueva moratoria que es muy importante, es muy buena, pero no pueden comprar por un año dólar. Claro. Entonces ya se ven restringidos, uno ya no puede ir y comprar. Claro, porque ahorrar en pesos es ridículo. Ni que hablar si uno tiene los subsidios... tampoco puedes comprar. Tampoco puede comprar, entonces es cada vez más restrictivo. Te hago una pregunta, vos que sos un estudioso del tema. ¿Tenemos las jubilaciones más bajas de la región? Atrás de Venezuela. ¿Atrás de Venezuela? O sea, ¿Venezuela nos pasó? Venezuela viene primero. Venimos. Peor está Venezuela. Peor está Venezuela. Por ahora no llegamos una locura, a esos perdón, extremos. ¿no? Parece humor negro, pero o sea, en inflación nos comparamos con Venezuela y en peores salarios y jubilaciones en este caso también. También. Ajá. Ahora, esto lo hemos hablado muchas veces con Hugo, ¿no? Hablamos de los jubilados actuales, los de hoy, y todo lo que están sufriendo, pero con él le hemos charlado muchas veces también en qué va a pasar con las generaciones que vengan, ¿no? ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones de jubilados? Porque yo pienso, hoy la capacidad de ahorro no existe. Yo creo que hay muchos jubilados hoy que en el pasado tal vez pudieron ahorrar y hoy tienen algún manguito guardado, pero la generación de hoy, el ahorro es prácticamente imposible. Yo pienso, nosotros jubilados, no sé con qué ahorro vamos a llegar. Es que uno piensa que... jubilarnos nunca. Claro, no. Es que uno ve verdad la jubilación generalmente muy lejos. Y se acuerda cuando le faltan un par de años, que es lo que vemos mucho cuando nos vienen a consultar, ya quizás faltando 2 años y dicen, me quiero jubilar para ayer. Entonces uno lo piensa ya cuando va llegando. Y habría que ver cómo va a ser a futuro, porque hoy hay una necesidad muy grande de las moratorias. Hay muy poca gente que llega con los 30 años de aportes. De hecho, los que están cobrando la mínima y que pueden recibir ese bono es 1.200.000 jubilados pensionados también. ¿Cuántos jubilados hay en total? 1.200.000 de los que cobran... En total 6, ¿no? Entre 6 y 7 millones Sí, con, bueno, también las pensiones no contributivas. Claro. Pero yo pienso, ¿no? Yo me imagino a mi generación de jubilada sin casa propia y sin ahorro, si las cosas siguen como están. Digo, hoy, pienso en cómo está la Argentina hoy, mi jubilación va a ser sin casa propia y con un ahorro mínimo. Y que además... porque ahorrar en la Argentina es muy difícil. Y que con la jubilación no alcanza, porque por más que uno cobre un poco más, ¿no? Generalmente no son todos jubilados de la mínima. Claro. Pero hay haberes medios, hay gente que con 200.000 tampoco llega. Entonces, las jubilaciones no alcanzan. Bueno, habría que pensar a futuro quizás en, primero, educación financiera, que es algo que falta. Importantísimo. Sí, la idea de lo mixto, que en algún momento también lo hemos conversado, es decir, de cierto ahorro previo, fondo de pensión, para no depender de las cajas que están por momentos hackeadas o en controversia. ¿Qué pensás de eso? Que es viable, que se puede pensar. Se ha tenido en Argentina la experiencia igual de las AFJP, que se ha visto que no funcionó. Entonces, un sistema privado eso era todo y un sistema público, pero el privado de otra manera, ¿no? De una manera que pueda funcionar y que se pueda prolongar con el tiempo, en el tiempo, y que, bueno, que sirva para no tener que depender de la jubilación que da el Estado, ¿no? Que ya se ha visto que hoy no alcanza y a futuro cada vez menos, ¿no? Sobre todo indica que este sistema va a ir cada vez más en declive. Es que sí, porque sobre todo tiene que ver no solamente con la parte de la previsión, sino con la etapa de la actividad laboral, que hay mucho empleo no registrado. Entonces, ese es el problema totalmente. De la vida en términos laborales. Sí, bueno, de hecho es un problema no solo en la Argentina, digo, el sistema jubilatorio en general está un poco en declive en todo el mundo, ¿no? Es a nivel mundial. La expectativa de vida crece 4 meses por cada año. Y la tasa de natalidad ha bajado 40%. ¿4 meses por cada año crece? 4 meses por cada año la expectativa de vida. Un montón. Sí. Entonces, también esa jubilación va a haber que extenderla, ¿no? Porque totalmente.